Hola amigos, bienvenidos a Esther y sus historias. Si pensamos en Roma, indudablemente la primera imagen que nos llega a la cabeza es su gran Coliseo romano. Y sí, vamos a hablar del gran Coliseo, de 10 de sus grandes curiosidades, de aquellas cosas que nunca te han contado o que quizás no sabes. ¿Te interesa? Pues quédate conmigo y déjame que te cuente. Comenzamos entonces la cuenta atrás. Número 10. Su nombre. Todos le conocemos por el Gran Coliseo romano, pero su auténtico nombre es Anfiteatro Flavio. ¿Esto por qué? Porque intenta ensalzar la figura de los Flavios, una familia recién llegada al poder que después de unas convulsas guerras intestinas o guerras civiles dentro de Roma, que a lo largo de 5 años dejan ni más ni menos que 11 emperadores atrás, pues esta familia se quiere instaurar como la definitiva, no como una usurpadora, sino como una gran promesa de futuro. Es así como proyectan la construcción de este gran anfiteatro que recibirá el nombre de su familia, Anfiteatro Flavio, y que constituirá el objeto y la imagen de poder que quieren dar al pueblo. ¿Cómo es entonces que todo el mundo le conoce por Coliseo? Pues por azares de la vida. Es así que justamente en esos terrenos el gran emperador Nerón mandó construir una serie de palacios y de casas propias simplemente para su disfrute personal y de su corte. Esta se llamó la Domus Aurea, y a la entrada, que es justamente donde estaría hoy situado el Coliseo romano, puso una estatua enorme de su persona de unos 30 metros de altura, con un pedazo pedestal que también lo hacía todavía más grande. Entonces pues mucha gente te habla de 38 metros de altura en total, de bronce, del propio Nerón, como hemos dicho, deificado como el dios Helios, el dios del sol, con unos grandes rayos que emitía desde su cabeza. Esto es porque tenía un ego muy pequeño, ya vemos. El caso es que cuando este emperador cayó en desgracia, esta gran escultura no se quiso tirar y se recicló, simplemente se sustituyó su cabeza por una más estándar y se dejó esta titánica obra como un monumento al dios del sol. ¿Qué pasa? Que este era tan enorme que todo el mundo le empezó a reconocer como el Coliseo, y como estaba la entrada de este gran anfiteatro, por extensión terminó llevándose al propio teatro Coliseo. Número 9. Su inauguración. A ver, es el coliseo más grande construido en todo el Imperio Romano. Tenemos a Tito entonces en el poder, que es un emperador que ha llegado por logros militares y quiere consolidarse en el pueblo pues con más habilidades, y quiere ganarse, como no, pues a la gente. ¿Y qué es lo que hace? Pues convoca una inauguración por todo lo alto. 100 días de juegos seguidos, ininterrumpidos para todos. Todos contentos, 100 días de fiesta, eso se apunta cualquiera. Y es así como los espectáculos se sucedían uno tras otro durante 100 días. Imaginaros el jolgorio y lo que se convirtió en Roma en esos casi 3 meses. Eran muy populares los enfrentamientos entre distintas bestias, llamadas las venationes. ¿Qué es lo que hacían? Cogían distintos animales, que evidentemente agresivos o muy corpulentos o muy llamativos, sobre todo exóticos, que no se conocían o que fueran de lugares muy recónditos, que sorprendieran primero por su físico, porque nunca habían visto a ese animal allí, y luego les enfrentaban entre ellos. Así nos encontramos enfrentamientos entre un toro y un oso, entre un rinoceronte y un león, en fin, todos los animales que os podáis imaginar. Allí se presentaban jirafas, se presentaban cocodrilos, hipopótamos, bueno, una ristra de animales inimaginable. De hecho, para alimentar las ansias de animales exóticos a la Gran Roma, se calcula que durante todo el imperio, probablemente en la zona norte de África había un elefante que era autóctono de esa zona y que probablemente le extinguieron en esta época por querer llevarse el máximo número posible para estos juegos circenses. Así que nos quedamos con la triste cifra de que en estos 100 días de inauguración unas 5.000 bestias fueron sacrificadas en el anfiteatro romano. Número 8. Las naumaquias. ¿Qué es este nombre tan raro? Pues ni más ni menos que batallas navales. Sí, señor, están oyendo bien. Batallas navales en el anfiteatro romano.
Y es que todas las representaciones que se podían llevar a cabo en el anfiteatro podían llegar a ser desde ejecuciones de reos, que las hacían públicas, pues para cuanto más sangrientas pues mejor, para servían de ejemplo, y encima pues lo convertían en un espectáculo. Como no, el enfrentamiento, lo que acabamos de ver entre distintos animales, el enfrentamiento entre gladiadores, y la gran ocurrencia y lo que más espectacular podía ser eran las naumaquias, estos enfrentamientos o recreaciones de batallas navales. Para ello, ojito, había que inundar el anfiteatro por completo. Está claro que llenarle de agua, impresionante, pero luego volverle a vaciar para continuar con los siguientes juegos, imaginaros. Para ello también se utilizaban unos barcos a escala, evidentemente más chiquititos y con menos calado para que pudiesen navegar o maniobrar de una forma más fácil. Imaginaros lo que tiene que ser entrar en el anfiteatro y encontrarte pues en medio una especie de lago y una recreación de una batalla naval. Impresionante, sin duda alguna. Número 7. Espectáculo gratis para todos. Sí, gratis. La palabra gratis siempre nos ha traído, ya sea en la antigüedad o ahora. Y estos espectáculos eran para todo el mundo. Da igual tu escala social, da igual que fueras rico, que pobre, que esclavo, que ciudadano romano o no. El caso es que podías asistir porque eran gratuitos. Allí se concentraba toda Roma y por eso tenían tantísima popularidad. Solo una pequeña porción de personas no podían entrar en estos juegos y eran precisamente los exgladiadores, cosas que me parece súper injusta porque si has superado tu vida como gladiador, que menos que ponerte en el otro lado y disfrutar de esos juegos, pero bueno, no podían. Los actores y los enterradores, estos tres tipos de personas eran considerados lo peor de la clase social, lo más bajo. Estaban tan despreciados y tan apartados de la sociedad que no se les dejaban participar en este espectáculo. El resto de la gente, plena libertad, mujeres, niños, esclavos, libertos. Que entrara todo el mundo no quiere decir que todo el mundo se sentara igual, ojito. Para esto siempre ha habido estratos y clases. Había unas entre 70 e incluso llegó a haber 80 puertas de acceso o de entrada. Y se llamaban vomitorios. La verdad que la palabra nos suena un poco así, pues porque hoy lo asociamos pues eso, a vomitar. Y realmente viene de esta expresión, pero no como hoy lo entendemos, sino como el lanzar, el expulsar, el echar gente o repartir gente de forma muy rápida por el graderío. Tú ten en cuenta que tenía una capacidad de unas 50.000 espectadores y por esos vomitorios o esas puertas se podían distribuir en menos de 15 minutos. Era la verdad que una maravilla para colocar a la gente en su sitio. Había, como he dicho, también estratos sociales. Las primeras filas, las más cercanas, había un palco imperial, que era donde se sentaba el emperador con sus allegados, evidentemente, y las otras más cercanas estaban destinadas pues a la clase social más alta, a los nobles, a los sacerdotes y, como no, un palco también especial para las vestales, las vírgenes vestales. Estas eran unas sacerdotisas, una gran curiosidad porque eran todo mujeres y estaban en primera línea, era de lo mejor y de la creen de la nobleza romana. Se creía que de estas sacerdotisas dependía la eternidad, la perdurabilidad de la gran Roma y por ellos tenían un gran prestigio, pues estas estaban también alante del todo. La zona más o menos de la mitad, pues clase media, y los últimos palcos, los más alejados, los que estaban más atrás o en el tercer piso donde se veía peor, evidentemente, ¿para quién? Pues para los hombres más pobres, para las mujeres, para los esclavos y para los demás. Pero en fin, la verdad que el anfiteatro estaba tan bien construido que tenía muy buena visibilidad desde cualquier punto. Número 6. El velarium. ¿Qué es esto? Pues que el anfiteatro constaba ni más ni menos con una lona retráctil que podía cubrir y proteger a los espectadores del sol abrasador. Esta situación ya la tuvieron en cuenta en la construcción del anfiteatro romano y lo que crearon es una serie de lonas retráctiles, es decir, que se podían mover, abrir, estirar, encoger a placer para cubrir las zonas en las que daba más el sol y proteger así a estos espectadores.
Esta lona estaba dividida en distintas secciones, con más de 200 mástiles y una serie de cuerdas, de engranajes, de poleas. El manejo de este velarium era muy complejo y no lo podía hacer cualquiera. De hecho, se destinaba esta labor solamente a los marinos de la flota de Miseno, que eran famosos pues, por su gran habilidad al mover las velas de los barcos y por su tremenda destreza. Ojito con el velarium, que no nos volvemos a encontrar en un estadio deportivo algo similar hasta 1961. Realmente el Civic Arena, que se encontraba en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, es un estadio que actualmente no existe porque fue derruido, pero que contenía también una especie de lona retráctil. Ojito con el ingenio romano, ¿eh? Número 5. Los fornix. ¿Qué es esto? Pues fornix en latín significa algo así como abovedado y da nombre a las zonas que son abovedadas o a los arcos pues, que tienen esta forma de medio punto. ¿Qué es lo que ocurre? Que es la palabra fornix hoy ha derivado en nuestra palabra fornicación. ¿Y a qué viene esto? ¿Qué tiene que ver un arco con esta palabra que nosotros usamos actualmente, ese contexto? ¿Qué ha pasado ahí? Bien, pues el sexo está muy unido al espectáculo también, y en Roma había muchísimas prostitutas especializadas. ¿Qué quiere decir? Que se colocaban en sitios específicos y, cómo no, en los arcos del anfiteatro romano, en esos fornis, se colocaban estas mujeres de vida alegre para ofrecer sus servicios. Es así que entre espectáculo y espectáculo, si querías, podías salir a estos arcos y solicitar pues la compañía de estas señoritas. Número 4. Se tardó solo 10 años en construirlo. Esta maravillosa obra de la ingeniería romana solamente tardó 10 años. Esto igual nos puede parecer muy poco tiempo, pero es que si encima nos vamos a determinadas cifras, como saber que movieron 700.000 toneladas de piedra para hacerlo, 300 toneladas de acero para hacer las abrazaderas que unían los bloques. Movieron 220.000 toneladas de tierra para poder hacer unos cimientos de unos 9 metros de profundidad para que estuviese bien asentado. Usaron alrededor de 1 millón de ladrillos, unos 3,5 millones de piedra travertina, y a esto súmale pues los mármoles más finos para las decoraciones exteriores, pues toda la madera para el tramoyaje de dentro y, como no, cemento a tope, cemento romano a tope. Todo esto junto forman esta maravillosa y genial obra que hoy aún podemos contemplar. Número 3, y esta es mi favorita, son las puertas de la vida y de la muerte. Y es que sí, el Coliseo era como una especie de mini Roma, representaba todo lo que tenía que ser la sociedad, era como un mini cosmos. Allí se concentraba toda la gente, pero se organizaba en estratos sociales, como hemos visto, y todo tenía como una simbología y una representación. De tal forma que en la arena, las puertas por donde entraban y salían tanto las bestias como los gladiadores o los reos, tenían esa simbología. Se encontraban cada una en una punta, enfrentadas, y una era la puerta de la vida y otra era la puerta de la muerte. La puerta de la vida recibía el nombre de Porta Triunfalis y por ella entraban a lo que es la arena pues todos aquellos que iban a participar en cualquier tipo de juego, gladiadores, bestias o condenados a muertes. Era como un renacer, como un llegar a la pista romana donde delante del pueblo se exhibían pues como un nacimiento. Después de los juegos, solamente los que sobrevivían o los gladiadores que habían salido triunfales también salían por esa misma puerta, por la Puerta Triunfalis. ¿Por qué? Porque era como un renacer. Habían experimentado todo ese ciclo, toda esa representación de la dureza de la vida y habían triunfado, entonces merecían salir por esa puerta.
Por contra estaba la puerta Libitinensis, que es la puerta de la muerte. Recibe este nombre por la diosa Libitina, que era la diosa de la muerte en el mundo de los romanos. Y por ella evidentemente salían aquellos que no habían superado la prueba en la pista o en la arena del anfiteatro. Salían por allí entonces pues todos los cadáveres, tanto de gladiadores como de ejecutados, y también de las bestias. Número 2. Efectos especiales. Sí, estáis oyendo bien. No hay un espectáculo que se precie que no tenga unos buenos efectos especiales que acompañen pues, a todo lo que acontece dentro del estadio. Y el anfiteatro Flavio no era menos. Debajo de toda la arena había una estructura, se llama esta zona el hipogeo, y estaba lleno de estructuras y de tramullaje. Allí había celdas pues para las bestias, que estuviesen contenidas y que estuviesen pues evidentemente cuidadas antes de utilizarlas en la arena. Zonas donde estaban los gladiadores que iban a salir, pues imaginando, haciendo sus rituales y sus peticiones a los dioses pues para salir airosos. Había también una zona con celdas pues para los reos, para aquellos que iban a morir en ejecuciones públicas. Y entre todo esto pues había una serie de engranajes, de estructuras de madera, de gente y esclavos que tenían que manejar todo esto para crear unos efectos especiales en la arena. ¿Y cuáles eran estos? Pues ni más ni menos que una serie de rampas que se combinaban en unos ascensores, si estáis oyendo bien, unos ascensores, unos 28 se ha contabilizado que había, que eran movidos cada uno de ellos por unas 11 personas. Estos sí que eran esclavos, y lo que hacían era elevar a la arena pues o a las personas que quisieran que saliesen en ese momento o a las bestias, de forma que abría una rampa y aparecía como de la nada un león, 3 gladiadores o lo que fuera. Imaginad el efecto sorpresa, os tenéis que poner en el pellejo, pues claro, de un romano de la época, que de repente ve que se abre la tierra y sin ton ni son aparece allí pues lo que sea, o más gladiadores, animales o demás. Era un efecto visual tremendamente impresionante y que requería ahí debajo pues un trabajo de, pues ya os digo, de personas, de estructuras, de movimiento, de poleas y de coordinación increíble. El resultado, unos efectos que dejaban a cualquier otro anfiteatro pues bastante más alejado de lo que era este, número 1 de todos los anfiteatros. Y llegamos así al número 1. Este es un dato súper curioso, y es que actualmente, hoy en día, el Coliseo se ha convertido en un símbolo contra la pena de muerte. Y es que siendo un sitio tan representativo de la muerte, de la crueldad y de lo que puede ser pues la exhibición pública de reos y hacer un espectáculo de ello, hoy en día se ha convertido en un símbolo. ¿De qué manera? Pues que cada vez que en algún país o en algún sitio se anula, se abole o se conmuta una pena de muerte, el Coliseo permanece 48 horas iluminado durante la noche. Es una forma pues de como una especie de faro, de vela encendida hacia la esperanza, y se lleva haciendo desde el año 2000, por lo menos que yo tenga constancia. Espero que os haya gustado este pequeño ranking de curiosidades del Coliseo. Igual conocíais alguna o ninguna, pero si con por lo menos alguna de ellas he conseguido sorprenderos, me daré por contenta. Si tenéis más ideas de este tipo, ya sabéis, no dudéis en dejarlas en los comentarios, y yo mientras pues seguiré preparando más capítulos de Esther y sus historias. Hasta entonces, adiós.